Vamos despacio, tranquis. Esto es una imagen que yo muestro desde hace más de 25 años. Me acuerdo que fui a Colombia en el año 2010 ya a dar este tipo de seminarios eh, para lugares muy innovadores, abrir un congreso internacional de energías alternativas. Cuando llegué al hotel de Paipa me dicen, lo abrís vos el congreso. Habían pagado el avión, la estadía, todo. Bueno, vamos. Y ahí me encontré con el número uno de Feng Shui, de un arquitecto de allá de Colombia. Pero como eso es un montón. Y en aquel momento me acuerdo que ya estaba la película Avatar, porque la película Avatar realmente está muy piola, la recomiendo siempre. Y esto es un poco la realidad. Nosotros vamos a trabajar con tecnología de avanzada, vamos a saber realmente de nuevos materiales, nuevas tecnologías, pero también vamos a volver muy atrás y nos vamos a dar cuenta que había mucha sabiduría en los pueblos originarios. Y esa sabiduría, hoy en día, por suerte, la neuroarquitectura la está rescatando. Después del año, bueno, realmente, a ver, podríamos arrancar con Kahn en 1965 con los laboratorios, pero antes ya Barragán había trabajado con el Museo Eco, con la multisensorialidad, y mucho antes Item en la Bauhaus, un pintor muy importante que manejó toda la Bauhaus allá por 1920, 1930, también hablaba de la Gestalt. Pero después, después del 2000, colocando electrodos de alguna manera en el cerebro, se empezaron a descubrir que, bueno, las culturas primitivas, muchas de ellas tenían razón. Así que arranquemos un poquito con esto. Tengo dos personas más, esperen, vamos a tratar de dejarlas entrar. Ya, sí, hará 20, 30 años, ahí conocí a Guido Basler, un radiestesista muy importante, porque obviamente la familia estaba muy enterada de cosas. Entonces vamos a empezar a contar aquellas cosas que las facultades de arquitectura nos enseñaron y que nosotros hoy podemos complementar un poquito más. Lo que estaba bien hecho. Cuando hablan de la implantación, ¿qué nos enseñaron? Y nos enseñaron el tema del sitio, el tema y el usuario. Y que el sitio básicamente tenía que ver, por un lado, con el terreno, y ese terreno tenía que ver si era liso, si era escarpado, si estaba en esquina, el tema de la parcela, la composición del terreno, si es de tierra, si es de arena, si es de piedra. Por otro lado, la tensión admisible. Obviamente, el arquitecto o la arquitecta tiene que resolver esos problemas y además el terreno tiene unas vistas determinadas. Por el otro lado, también ese sitio tiene que ver con los climas. Entonces sí, estudiamos mucho sobre precipitaciones, tanto la lluvia, el granizo, la piedra, la nieve. Por otro lado, los vientos dominantes para hacer un buen proyecto. Y entonces permanentemente estábamos trabajando en esas cosas. El asoleamiento, obviamente. Vamos a dejar entrar a Adriana también. Fundamental. Esto nos enseñaron. Ahora, la verdad que lo que no se enseña en la facultad, y no hay ningún problema que no lo enseñen, más allá que la UBA ya lo estamos haciendo, y muchas universidades sí, es que la Tierra está de alguna manera manejado con una red energética, que son las líneas de Harman y las líneas de Curry. Estas líneas que lo sabían todos, lo sabían los romanos, lo sabían los griegos. Le digo más, no sé si lo tengo acá, pero cuando un romano importante, antes de Cristo y después de Cristo, el año 100 después de Cristo, tenían que hacer una villa romana interesante, agarraban un terreno grande de 2, 3 hectáreas, lo dividían en 4 partes, lo cercaban y colocaban a pastar ovejas. Después de 6 meses, un año de que las ovejas comían de ese pasto y de esa tierra, las sacrificaban, le abrían y se fijaban cómo estaba el hígado. En aquel terreno que el hígado estaba mal, ahí no construían y construían en el otro, porque obviamente había un punto geopatógeno. La Iglesia Católica lo sabía, por eso los altares, en general, como estamos acá también, los cruces de altares de las iglesias góticas y todos tienen que ver con cruces de energía. Obviamente, después del 1900 o antes, nosotros esto lo llamamos como si fuera una brujería. Y acá tenemos los chinos, por ejemplo, 2500 años antes de Cristo, perdón, 2500 años atrás, pero ya en el año 2000 antes de Cristo, el emperador amarillo ya manejaba estas cosas, y en el 1000 también. Recuerden que ellos sí manejaban la brújula también, como brújula norte, sur, este y oeste, y vamos a aprender de que dentro de la arquitectura china, si quieren le llamamos Feng Shui, aunque está muy bastardeado el nombre,
yo igual lo defiendo mucho y tengo justamente uno de los artículos en una de las revistas que se los voy a enviar, dice Feng Shui no es una mala palabra, simplemente hay que entenderlo bien. Ellos realmente manejaban y le colocaban distintas energías a cada uno de los puntos eh, de orientación. Y hacían viviendas realmente sanas. Hoy vamos a entrar también en este tema, ¿no? Acá está un poquito lo de los romanos, que colocaban las vacas. Ah, otra cosita más. Yo los PowerPoint se los regalo, se los envío a todos. Y tengo a todas también, o sea, tengo una relación muy, muy buena de enviarles todo el material que ven. Así que si está muy escrito es por eso, porque ustedes lo pueden rever o leer de nuevo. Como dice ahí, hoy en día se construye en cualquier lugar, de cualquier forma. Si tiene que hacer una iglesia, seguramente no van a pensar ni loco en buscar los cruces de energía para colocar el altar. Porque realmente no se ha dicho, no se enseña, pero eso evidentemente está. A tal punto que Santiago de Compostela es un lugar con un punto geopatógeno gigante de nueve cruces de energía en el mismo lugar. Y esto juega también con algo muy importante que son las vetas de agua. Las vetas de agua, por ejemplo, en este caso, no sé qué iglesia gótica es, una vez ahí lo dice, son un resonador muy grande. Por eso cuando en un teatro Colón y los teatros muy antiguos, abajo tenían como catacumbas y había agua, porque el agua hacía resonar mucho más. Ustedes van a ver que esto también es muy importante y sirve bastante para... Estoy silenciando un poquito los micrófonos a aquellos que no lo hagan porque en cualquier momento si no van a salir al aire. Cualquier cosita, silencien ustedes. Así que vamos a hablar también del tema del agua y de la resonancia que tiene el agua, justamente para hacer viviendas sanas y mejores. O sea, por un lado líneas de Harman, ahí un poquito lo vemos en las corrientes norte, sur, este y oeste. Y sí colocaban los altares. De ahí voy directamente al hueso. Vieron que corro la cama, no corro la cama del lugar. No es tan fácil ni es para hablarlo hoy, por favor. Pero sí entendamos que desde hace 3.000, 4.000 años, siempre existieron los radioestesistas, siempre existieron los aoíres, que con una horqueta manejaban directamente la búsqueda del agua, en un lugar determinado. Esto cuando es presencial yo se los muestro y todo. Entonces, bueno, podían encontrar dónde estaba el agua y dónde estaba la energía de alguna manera. Estas energías son sutiles, no hacen daño si no estamos 8 horas en un lugar y en esa situación de reposo. Ahora lo vamos a hablar. Por eso esto que les cuento solamente ocurre cuando estamos descansando y ahora van a ver por qué. Yo en general siempre me he manejado científicamente. Todo lo que decía la arquitectura china, el Vastu, que es la arquitectura de la India, yo también lo paso por la tecnología y cuando veo que es así, bueno, ahí vamos para adelante. Entonces, esto es el tema de la implantación, lo que estamos viendo, que esto existe, la geobiología, por suerte hay muchísimos ya países en el mundo, en especial en Europa, Bélgica, Suiza. En algunos casos es ley que antes de presentar un plano de una casa nueva hay que hacer un estudio radioestésico. Y en otros casos es simplemente que la inmobiliaria dice, miren, esta casa pasó un radioestesista, fue un consultor, como si fuera un consultor de una estructura de hormigón armado, o un consultor de la cantidad de frío calorías que tenemos que colocar de aire acondicionado en una casa. Y entonces el radiestesista dice, sí, acá a mí me consultan muchísimo, ¿eh? Y les digo la verdad, casas, miren, a veces me quiero volver loco, de country que yo digo 2.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados de construcción. A $1.000 el metro cuadrado son casas de 2 millones de dólares de construcción. Y los arquitectos no les sale nada de esto. Consultan por las dudas. Y ya les digo, yo arranqué con Guido Basler hace como 30 años en esa casa donde conocí a este radioestesista y dije, y a partir de eso, ingeniero él, hice el curso con él y todo. Ahora ya falleció. Ahí tenemos un poquito la geobiología, ¿no? Y sirve en la construcción, en la hidrología, en la ecología, en la ingeniería, en la arquitectura, montones de cosas. Y acá tenemos un poquito el plano básico, donde está norte-sur, ¿ven? Cada 2,50 metros. Vamos viendo las líneas de Harman, y por el otro lado, en el sentido este-oeste, lo vamos haciendo prácticamente a 2 metros. Esto uno va midiendo, y va viendo dónde están los cruces de energía, en un sentido y en el otro sentido. Son cursos muy sencillos, 4 clases, 5 clases, yo no los doy, pero lo he hecho siempre, o sea, realmente es fantástico cómo uno puede determinar un lugar. Simplemente hoy estamos tirando el tema, para saber que había una sabiduría, tanto de los romanos, de los griegos y también de los chinos,
que bueno, no llegó a nuestros días. En los libros de geobiología, de alguna manera, nos cuentan que los árboles se inclinan. Los gatos, por ejemplo, duermen en los cruces de energía, les gusta dormir ahí. Los perros, en cambio, se escapan. Los mamíferos, nosotros también nos escapamos. Los árboles se corren y muchas veces tienen hasta pequeños tumores por estar en esa posición. Y acá les cuento un caso y voy cerrando esta primera, son como 10 temas que les voy a dar de que lo que no nos enseñaron en la facultad y que es bueno el que quiere avanzar en esto y el que no, no. Este es el caso de Alvarello. Yo veía todos los árboles derechos y después voy a un lugar y digo, wow, los árboles inclinados. Y saqué la foto a la 1 del mediodía, esto era como 10 años, 12, ya los árboles no están, ya no están, porque me daba justo el cono de sombra del edificio. Si ese edificio hubiera estado puesto en este cruce, en esta línea potente de energía, probablemente alguna de las personas podría dormir mal. Lo dejo así picando, ¿ok? Acá estoy justamente con la foto de lo que eran los árboles. Y después les digo la verdad, se tumoraron todos, se cortaron y tendría que ir a sacar una foto de acá. Ahora estoy en Buenos Aires, yo a veces no estoy en Buenos Aires, y están talados, o sea, hace como 3, 4 años. Y esto es en Chacarita, donde uno también ve la fila de árboles y ve uno que está de costado. Evidentemente esto es así, es una energía que puede estar pasando por este lado. Así que sepamos que esto existe, que las líneas de Harman pueden alterar el sueño de algunas personas, y hoy los primeros 3 temas van a ser justamente de la higiene del sueño, de cómo hacer casas sanas que además no generen una turbulencia o algún dolorcito, insomnio, jaqueca en un cruzo, mal de Parkinson, afección. Este lo saqué porque una chica embarazada, el cáncer de tal lado. Bueno, son de los libros esto, ¿está? O sea, lo mismo que le pasa a los árboles, les puede pasar a las personas. En algunos casos, no en todos, pero que cuesta correr la cama un poco del lugar. Por otro lado, les digo, también existen hoy en día mantas que uno coloca debajo, que tienen cristales y lo difuman. Una vez estaba en la Mutual de Arquitectura, era como 10 años, y un arquitecto me trajo también un aparato que lo enchufó y la verdad que las líneas se fueron. Dijo, mira, esto, digo, tenés razón, mira, yo estoy midiendo y veo que ahora no están, es como que se difuman. Bien, estas líneas van para arriba, pueden ir hasta el piso 7º, 10º, 21, se van corriendo un poquitito, y generalmente, que fue la prueba de fuego que me pasó con el ingeniero Basler hace mucho, ya le digo más de 25 años, éramos 7, 8 a Palermo, a ir midiendo las energías y yo venía tranquilo, 2 metros, 2 metros, 2 metros, tranquilo. Y en un momento me quedé parado, dije, ¿qué pasa? Yo percibía que ahí abajo había otra cosa más grande. Entonces la verdad que lo llamé y le digo, mire ingeniero, vengan, yo no sé qué pasa acá. Y ahí él contó algo que en el curso dijo que no lo había dado a propósito, de que cada 60 metros, a veces cada 200 metros, aparecen 3, 4 líneas juntas y que uno las puede detectar o no. O sea, fantástico, la verdad que una maravilla. Recuerden que de esa manera muchas veces con el péndulo se encuentran una cámara fotográfica tirada, como en el caso de Cabezas, o una pistola de un asesinato. Es decir, estas cosas existen. No voy a entrar mucho en este tema, pero digamos que esto es un poco para validar esa sabiduría que tenían los griegos, los romanos, los chinos, en ponerse en sintonía con la Tierra. El padre Gerula es una persona muy importante en esto, y ya desde los menires, los dólmenes, de alguna manera estaban marcando puntos geopatógenos interesantes. Hoy en día, por suerte, se hacen medido. Esto es un libro muy piola, hay un libro, ya debe estar súper agotado, Tu casa es tu salud, de Jacques Lamaya, gordito, hará 30 años, los franceses saben mucho de esto. Y dice, siento mucho que haya ondas nocivas en tu casa, pero haberlo pensado antes, vos andate a dormir a tu lugar. Una persona importante que ya falleció era Ricardo Gerula. Cuando él estaba, yo la verdad que sin conocerlo mucho y ya no teniendo a Guido Basler, los cursos de radiestesia los recomendaba a él. Y me ha pasado con muchas arquitectas y arquitectos que han ido, que estoy dando un curso y me dicen, sí, yo fui con Gerula. Bien, era sacerdote, pero además tenía este tipo de posibilidades. Y escribió en la editorial Kier, que es un poco la primera de todas las imágenes que arranqué, en el año 2000, o sea, hace 22 años y más. En algún momento también vamos a hablar de la energía piramidal. La energía piramidal es muy fuerte y también existe como una posibilidad. También lo tenemos en Teotihuacán. Estoy haciendo unos trabajos fantásticos con la Universidad de Perú, porque miren, por ejemplo acá, en el Tlalocán, se empezó a descubrir que debajo de la tierra hay un conducto que lleva directamente a la parte central de la pirámide. Y lo último que les digo de este tema, yo igual tengo un sitio donde pueden ver los videos,
Este arquitecto, Enrique Landa, que es un arquitecto de Perú, hace aproximadamente creo que 20 años, para los que quieran investigar, fíjense en esto. Cultura Caral, con C, Caral. Bueno, en Perú existían pirámides 1000 años antes que las pirámides de Egipto. Y son pirámides grandes, son pirámides muy, muy, muy grandes. Obviamente, al ser de tierra y de barro se fueron desgranando. Pero esa es una cultura impresionante que le está partiendo la cabeza a todo lo que es el hemisferio norte, porque de alguna manera en Perú nosotros tenemos, yo acá hice un chiste cuando convoqué a esta reunión, pero fue buenísimo. Está todo en YouTube ya eso. Bueno, primer tema, la implantación, lo que les dije, la energía de la Tierra, línea de Harman, línea de Curry, ya está. Otra cosa, siempre cuando nos hablaron en las universidades de los usuarios, sabemos que es el usuario definido, indefinido, pero nosotros hacemos espacios para dormir. Entonces es muy importante, aquellos que meditan saben de lo que estoy hablando, que cuando uno empieza a bajar, en este momento nosotros estamos vibrando, o yo por lo menos estoy vibrando en 25 Hz, y ustedes, si están en una posición pasiva, machine, estarán en 20 Hz. Pero realmente uno puede empezar a bajar, y de hecho lo hacemos en los sueños, todos los días, prácticamente a 1 Hz, 2 Hz. Entonces esto de la meditación, por suerte la Matrix, la computadora, de nuevo nos demostró que había mucha verdad en esto. Obviamente hace 1000 años los hindúes no lo sabían, pero meditaban igual y hacían mantras. Y la Iglesia Católica también. Rezaban el rosario de alguna manera, es eso, es un mantra permanente. Entonces ahí tienen ahora ya desde la Matrix, de las ondas cerebrales, la neuroarquitectura. ¿Cómo es la cosa? Cuando estamos en estado de estrés y confusión, vibramos a más de 28 Hz. Cuando estamos en una situación normal, como les decía ahora, estamos de 13 a 28 Hz. Todo esto se da en el hipotálamo, acá atrás. Ahora se los voy a explicar bien. Cuando entramos en relajación, nos vamos a 7,5 Hz. Ya cuando lo empezamos a ir a dormir, 3,5 a 7,5 y después el sueño profundo. Ahora voy a entrar más en este tema, porque nosotros diseñamos realmente dormitorios y la higiene del sueño hoy en día es uno de los temas muy importantes de la arquitectura. Vuelvo a decirle, a nosotros los arquitectos holísticos nos llaman para escuelas, porque se están cambiando completamente con los colores, con todo. Para hospitales o sanatorios, increíble, hasta para correr camas de lugar. Las enfermeras saben perfectamente que si hay 2 camas en un lugar, en una la persona tarda más en cicatrizar. Entonces generalmente se mide, se corre un poquito la cama, o se le coloca una valla abajo y ya está. Se resuelve el tema, ¿no? Vuelvo a decirle, no es preocupante, pero sí es bueno saberlo. Si no lo sabemos, sí es un problema. Vamos a la sonda Schumann. Schumann, de alguna manera, no sé quién tiene, si alguien tiene el micrófono abierto, siléncielo. Miren, allá por el año 50, este profesor Schumann se interesó por los efectos de la resonancia entre la Tierra, el aire y la ionosfera. Allí descubrió que ciertas ondas electromagnéticas vibraban en la misma y exacta frecuencia que vibran las ondas cerebrales de los mamíferos, perro, gato, nosotros, incluyendo por supuesto al ser humano. En 1949, Schumann publica su primer trabajo. Increíblemente, desde Austria, un médico le dice, es importantísimo lo que usted midió, que la Tierra tiene la misma resonancia propia como el cerebro humano. Habría que confirmarlo y ahí llegaron a la frecuencia 7,8 Hz, que aquellos que saben, ahora hemos pasado esa frecuencia y estamos como en 10, la Tierra en general, está resonando con otra frecuencia. ¿Cómo pudimos comprobar esto? Fíjense que hace 1000 años la gente hacía meditaba y no sabía por qué. Sabían que se sentían bien, pero no entendían por qué. Hoy en día sabemos por qué, porque empezamos a resonar como si fuéramos un pueblo originario, un pueblo indígena, un pueblo que está en contacto con la tierra, con la Pachamama. La mejor prueba se obtuvo en los viajes espaciales porque los astronautas venían completamente descompensados porque habían abandonado la frecuencia vital. Hoy la moderna terapia magnética aplica esos resultados en algunas afecciones cardíacas. La magnetoterapia surge de los descubrimientos de la NASA. Fantástico. Y nosotros proyectamos dormitorios. Hemos visto las líneas de Harman, hemos visto la onda Schumann, y realmente ahora sí, ya vuelvo de vuelta al año 2003, donde se descubre que si uno tiene un buen dormir y realmente medita o se pone en sintonía, en eje de alguna manera,
Después vamos a hablar de los chakras también, yo no tengo drama, por eso aquellos que llegaron un poquito más tarde, les cuento que después yo siempre hago clases especiales en el sentido de decir, esta no, la próxima tampoco. Y después de la próxima, que ya tienen bastante conocimiento, bueno, nos encontramos un día, les digo, el martes estoy de 3 a 7 de la tarde, que quiere entrar, entra, porque yo estoy trabajando en la computadora, si alguien entra, charlamos, y si entran 3, 4, mejor todavía. Así que todo esto lo podemos trabajar más todavía. Acá tenemos realmente lo que es el sueño. El ciclo completo del sueño es de 70 a 120 minutos. ¿Está? Ya que le voy a silenciar a Mirta. De 70 a 120 minutos y se repite de 3 a 5 veces. Lo que más me interesa es lo que está acá abajo. Sueño ligero al principio, onda alfa, onda teta, patrón de respiración, disminuye la frecuencia cardíaca. Onda delta, comienza el sueño profundo. El bloqueo sensorial se intensifica. Onda delta, sueño muy profundo, respiración rítmica. Empezamos a hacer que nuestras neuronas se regeneren, que las células se regeneren, y es mucho más que eso. Hasta se amplía el cerebro y va tirando toda la porquería del día, la va descartando y se va por lo fluido. Tengo un videíto como de 10 minutos de eso, se los voy a enviar. Se llama Que la melatonina te acompañe. Es fantástico. Y después los movimientos del suelo y arrancamos un poquito y empezamos de nuevo. Esto que está aplicado así, un poquito más complejo, acá se los digo más fácil, lo tienen acá arriba y lo tienen acá abajo. Miren el de acá abajo, beta, de 12 a 40 Hz. ¿Te acuerdan que estábamos hablando de la sonda Schumann? Activo, pensamiento, ansioso. De 8 a 12, onda alfa, relajación, estimulación del sistema inmune, hipnosis. En las ondas teta de 4 a 8, nosotros vibrando en el hipotálamo, empezando a vibrar en una frecuencia de 4 a 8 Hz, sueño ligero, meditación profunda, visualización creativa. Y después de 0 a 4 Hz, sueño profundo, sin sueño, retención de la memoria. Todo esto ustedes pueden investigarlo más. Yo simplemente les digo que de alguna manera la sabiduría que tenían los pueblos originarios, los romanos, los griegos, la gente de la medieval, y los que vivían en cualquier pueblo, los cordobeses, los mendocinos, los salteños, por así decir, o los santiagueños que se iban a dormir la siesta. Bueno, vamos un poquito a ese tema. Esto tiene que ver con el ritmo circadiano, cerca de día-noche. Produce la estimulación de los neurotransmisores cerebrales, y la luz diurna favorece la serotonina y la dopamina. Nosotros ahora estamos con luces. Luego, cuando viene de alguna manera la noche, a las 8, 7, 8, 9, nuestro cuerpo, en ausencia del estímulo luminoso, aumenta la melatonina, la hormona del sueño. Y esto es todos los días vamos haciendo esto. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? En la realidad es que a veces nos pasa esto, a usted le habrá pasado, aquellos que son docentes saben que los alumnos vienen el otro día muertos porque se quedan toda la noche, o se quedan hasta las 11 de la noche, hasta las 12, hasta la 1 viendo televisión, o una película. Y fíjense qué cosas lindas, porque yo todo esto lo hablaba hace 30 años y a veces no encontraba la forma de poder, y ahora estoy hablando de lo que va a pasar dentro de 10 años, juro que estoy diciendo lo que va a pasar dentro de 10 años, alguno lo va a descubrir. Voy a este tema porque no es la charla de hoy, esa, tal vez la tercera o la cuarta. Bueno, 3 estadounidenses ganan el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones por el reloj biológico. Fueron distinguidos el 2 de octubre de 2017. Se ganaron $1 millón. Se los reconoce por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano. Sus descubrimientos explican cómo las plantas, los animales y los seres humanos adaptan su ritmo biológico para que se sincronice con las revoluciones de la Tierra. ¿Está? Lo que esto puede hacer es concientizarnos más de la importancia que tiene la higiene del sueño. Este es otro trabajo de nosotros, de los arquitectos. Nos pasa mucho, holístico más que todo, nos pasa mucho con la gente que está en cuidados paliativos. Hay personas que dentro de 6 meses tienen poco tiempo de vida, y en una de esas están postrados en su cama, y todo su ámbito, la forma de la pintura que puede tener en las paredes, las decoraciones que se les puede hacer, le podemos hacer, obviamente le alargamos muchísimo la vida con aromaterapia, con un montón de cosas para que vivan mejor. Esto existe y muchas veces pasa con chicas embarazadas, que una vez en los últimos 2 o 3 meses tienen que estar guardando reposo. Todo este tipo de cosas es todo un tema especial. Podríamos decir interiorismo, podríamos decir diseño de interiores, decoración de interiores, sí, cómo no,
no hay ningún problema. Una arquitecta muy importante de decoradora de interiores, que es Melamed, dice, yo entro en la parte final de la arquitectura. Está bueno, o sea, la arquitectura puede ser hacer la obra, puede presentar los planos, pero también puede ser entrar en la parte final, cuando ya se fueron los arquitectos o los ingenieros, y entra a ambientar el lugar. Así que bueno, tengan en cuenta esto, y esto lo mostraba yo hace muchísimo tiempo, donde digo que nosotros arrancamos ahora a las 18, máxima presión sanguínea, máxima temperatura corporal. A las 21 horas aproximadamente inicio la secreción de la melatonina para dormir. Supresión del movimiento intestinal, el sueño profundo, esto obviamente depende de la persona, ¿no? Pero a las 4:30 la mínima temperatura corporal, a las 6 empieza un poquito el salto de la presión sanguínea, fin de la secreción de la melatonina y arrancamos el día con todo lo que tenga que ver con la secreción de testosterona y todo. Y miren, a muchos le puede pasar esto del movimiento intestinal a las 8, 8:30 cuando arranca el día. Clarín en su momento, cuando pasó esto en el año 2013, puse por ahí, hizo esto, que al fin y al cabo es mucho menor, pero es lo que yo les digo antes. Lo pongo justamente para ver a veces cómo se desinforma, ¿no? Porque así parece una pavada, secreción de melatonina, temperatura más baja, liberación de cortisol. El cortisol es algo muy importante. Algunos de ustedes debe seguir a una galleguita que habla muy bien del cortisol y de todo el problema que trae el estrés, de alguna manera. Acá tenemos un poquito todo lo que puede producir el insomnio, lo paso de largo. Y entonces, de alguna manera, los beneficios de dormir bien tienen que ver con las energías de la Tierra, con los materiales electropolucionantes. Vamos a hablar de esto de tener un cableado por detrás de la cama, antes lo que era el reloj eléctrico que estaba ahí al lado de la cama. Hay una percepción, prácticamente un campo áurico, vamos a hablar del campo áurico de prácticamente 1 metro y medio, que el ser humano lo percibe. Entonces, todas esas cosas, en aquellas personas que les cuesta dormir, nosotros tenemos que ser como un cirujano y tratar de ir sacando todos los problemitas que puedan tener, hasta la puerta, la posición dominante de la puerta. O sea, algunas personas sienten que como tienen la puerta al mismo lado del cabecero de la cama, es como que tienen miedo. Siempre, y esto también lo dice la arquitectura china y el Feng Shui, la puerta tiene que estar del cabezal de la cama en un lugar que uno lo pueda ver. Si abren la puerta, uno lo pueda ver. Después lo vamos a hablar de ese tema. Las líneas de Harman, como hemos hablado. Acá libros tienen a patadas, yo simplemente les dejo el tema, ¿no? Punto 4 de lo que no estudiamos en la Facultad de Arquitectura, aunque algunas partes sí. Por ejemplo, la energía del sol. Esto sí. Estamos hablando de las energías que son celestes, terrestres, humanas, los colores. Todos sabemos lo que son los beneficios de la energía solar. Eso nadie lo discute. Entra el sol, la fotosíntesis. Por otro lado, sabemos, por los propios médicos, todos los beneficios que tiene tomar sol en una pequeña proporción, pero bien, fortalece los huesos, estimula la inmunidad, equilibra el colesterol, disminuye la presión sanguínea, ahuyenta la depresión, mejora la calidad del sueño, mejora los aspectos de la piel. Y Vladimiro Costa fue una persona que tuvo mucho que ver con esto, y esta es la imagen de Vladimiro Costa, allá por 1930, 1940, cuando él mismo decía, tomemos sol porque el sol hace bien. Hubo toda una época, 1920, 1930, la arquitectura sanitaria de los propios médicos, que los médicos nos decían a los arquitectos cómo teníamos que construir bien. Por eso justamente la carencia de ornamentación, para que no haya polvo, para que no haya gérmenes, para que no haya virus, para que no haya nada. Entonces, lo más puro posible para que tenga fácil limpieza y además tomar sol. Lo digo rápido todo esto, pero bueno, Vladimiro realmente trabajó lo que es el asoleamiento en verano, lo que son los equinoccios y lo que es en invierno. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Y esto es en planta. Por eso, de alguna manera, los estudios solares sí son importantes hoy en día también, fundamentales en una casa. Y estas son unas casitas de Vladimiro Acosta, fíjense en el año 1935-1939. Esta casa está en el Colegio de Arquitectos, lo maneja el Colegio de Arquitectos de allá de Bahía Blanca, así que un golazo. La casa pillado. Así que bueno, y esto, por ejemplo, también, todo lo que tenga que ver con una palabra muy importante que tiene que ver con las texturas. Conmigo, en arquitectura holística, vamos a ver la influencia de las formas, hoy lo vamos a ver un poquito, y la sabiduría que ya tenían las culturas ancestrales con respecto a la forma recta, la forma curva. Por otro lado, vamos a ver las texturas también,
Por otro lado, vamos a ver cómo juega la luz para hacer casas más sanas, más lindas. Sabemos muy fácil que realmente en una oficina de trabajo es importante una luz más blanca, y en una vez en un living o en algún lugar que queremos una luz más cálida también, pero vamos a ver muchísimo más que eso. Textura, forma, color fundamental y luz, los 4 elementos básicos. Esta es una casa en Córdoba de Vladimiro Acosta que jugaba muy bien con el equilibrio de una cosa y la otra. Y antes de entrar en esto, voy a pasarles el primer video.